Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con el tema de los entornos económicos. En la video presentación anterior llegamos hasta el Producto Interno Bruto y el Ingreso Nacional Bruto. Aquí comenzamos entonces con el Índice de Desarrollo Humano. Sobre la base de que el Producto Interno Bruto y el Ingreso Nacional Bruto son medidas un tanto limitadas para tener una idea más precisa sobre el nivel de desarrollo y la situación económica y social de un país, se ha desarrollado el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano ha sido construido por las Naciones Unidas, la ONU, específicamente lo maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El índice de desarrollo humano mide el promedio de logros de un país, mide el nivel de avance de un país en tres dimensiones, que son la longevidad, es decir, la esperanza de vida al nacer de un país, cuántos años se espera que vivas según la situación económica, social del país en que vives. El segundo factor es el conocimiento, la educación, medido en base al índice de alfabetización de los adultos, y el tema de la matriculación, la razón de matriculación bruta combinada de educación primaria, secundaria y terciaria. Es una combinación de todos los elementos que están relacionados al factor educativo, este segundo elemento. Y el nivel de vida, que se refiere al nivel de vida material en que están las personas. Eso puede incluir la calidad de la vivienda, la calidad del acceso a agua potable, etcétera. Definitivamente que el índice de desarrollo humano es, es una medición, es un indicador más completo que el Producto Interno Bruto. Bueno, aquí tenemos el concepto de las fuerzas económicas fundamentales, que ya lo hemos mencionado. Aquí se incluyen la estabilidad de los precios, la situación del mercado de capital, de capitales en el país de que se trate, la dotación de factores, que se refiere a la disponibilidad, la extensión y la calidad de la tierra, también al nivel de formación de los trabajadores. Todos esos son elementos que tienen que ver con la dotación de factores. El tamaño del mercado, no es lo mismo un país de 10 millones de habitantes como República Dominicana que uno de 1.500 millones de habitantes como es China, y también las políticas públicas establecidas en ese país. Otro concepto importante es el PPA. El PPA se refiere a la paridad del poder adquisitivo. Esto se refiere específicamente al número de unidades de la moneda de un país que se necesitan para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en el mercado doméstico de otra nación. Es decir, cuál es la cantidad de dinero que yo necesito para comprar un pepino, qué sé yo, en República Dominicana, y cuál es la cantidad que necesita para comprar en Estados Unidos. Constantemente cuando uno viaja vive haciendo cálculos del PPA, lo más seguro que sin darse cuenta. El indicador de PPA más famoso del mundo es el Big Mac, que fue desarrollado por una prestigiosa revista económica. El Big Mac, sí, es el mismo hamburger que ustedes se comen a veces en McDonald's. Pues resulta que con algo tan sencillo como indagar cuál es el precio del Big Mac en un momento determinado en varios países, se puede saber la situación económica de ese país. Por ejemplo, si un Big Mac hoy te cuesta en un país el equivalente a $3 americanos, por poner un caso, y resulta que dentro de 3 meses, cuando vas a comprar lo que vuelves a ese país, en lugar de $3 te cuesta 5, ya tú sabes que hay una serie de factores que se han movido, que puede ser un tema de estabilidad de la tasa de cambio, puede ser un tema impositivo, que le pusieron más impuestos a los productos importados. Fíjense cómo con la simple oscilación, la simple comparación de precios de un artículo común como un Big Mac, se pueden hacer análisis más profundos sobre la situación económica de un país determinado. Bueno, aquí están los componentes del índice de desarrollo humano, pero ya eso lo vimos más adelante, más adelante. Digo, más atrás, mejor dicho. Así como se ha desarrollado el índice de desarrollo humano, las Naciones Unidas y otros organismos están desarrollando otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con el género, es decir, medir cuál es el nivel de desarrollo tomando en cuenta la equidad de género, la equidad y el acceso igualitario a oportunidades entre hombres y mujeres. También se está hablando de un indicador que tiene que ver con la sostenibilidad,
con cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo económico, pero tomando en cuenta una relación armoniosa con el medio ambiente. En cuanto a los sistemas económicos, no es lo mismo invertir en una economía de mercado que en una economía dirigida. Hay muchas variaciones de regímenes económicos. Un sistema económico es un mecanismo que se ocupa de la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Hay varios tipos de sistemas económicos. En primer lugar, la economía de mercado. Es un sistema en el cual los particulares, es decir, las personas, las empresas, determinan qué producir, cómo producirlo, cuándo producirlo y de qué manera producirlo. Mientras que eso es en la economía de mercado. Mientras que en una economía no de mercado, como la economía dirigida, la economía centralizada, que existe, por ejemplo, en los países socialistas o comunistas, no es así. Quien determina qué producir, cuándo producirlo, cómo producirlo, no son los productores y los consumidores, sino el Estado. Esa es la diferencia entre la economía de mercado y la economía dirigida. En la economía de mercado las decisiones las toman los consumidores y los productores de forma libre, mientras que en la economía centralizada o economía dirigida que existe en los países socialistas y comunistas, la situación realmente es diferente. Todo lo determina el Estado mediante una planificación centralizada, totalmente centralizada de la economía. El capitalismo de Estado es una situación de economía de empresa, de economía de mercado, pero donde el Estado, respetando el libre juego de la oferta y la demanda, tiene mayor intervención en la actividad económica. Bueno, aquí está la definición de economía dirigida que le dije más adelante, que es la opuesta a la economía de mercado. Y más abajo está el socialismo de mercado. El socialismo de mercado es una variación que existe dentro de la economía centralizada. Se da, por ejemplo, en China. China es un país socialista, pero los chinos hicieron unas reformas de manera que coexisten formas de producción estrictamente socialistas con formas de producción capitalistas. Ellos han permitido la creación de empresas, la incursión de la inversión privada en su actividad económica y justamente aplicando fórmulas capitalistas es que se ha producido recientemente la industrialización de China y el crecimiento de la economía china y de su presencia a nivel internacional. Eh, Países como Cuba, que también es socialista, no tienen un modelo similar al chino. La economía china es socialista, es centralizada, pero con mucha inversión privada. Por ejemplo, Cuba, que ustedes ven ahí al fallecido Fidel Castro, el dictador que tuvo Cuba durante varias décadas, es una economía socialista, pero no de mercado, donde el Estado sigue teniendo el control prácticamente absoluto de la actividad económica. En algún momento quizá ellos hagan reformas por las presiones internacionales y las presiones de sus ciudadanos. Bueno, y luego tenemos el concepto de economía mixta, que es una tendencia que hay a nivel global de que, el diseño de los modelos económicos no se vaya de forma absoluta a un extremo o al otro, sino de combinar fórmulas de producción de un sistema y del otro, que es lo que han hecho justamente los chinos en el marco del sistema socialista, y es lo que han hecho también países capitalistas como Corea del Sur, que en el marco del capitalismo han establecido otras fórmulas que son liberales, pero que tienden a reducir la, no la libertad económica, no es eso, sino que tienden a propiciar mayor participación del Estado en la actividad económica. Lo vemos aquí, el capitalismo de Estado. Aquí se mencionan países como Japón y Corea del Sur que implementan esas fórmulas. No se pueden confundir con una cosa y con la otra, ¿de acuerdo? En los dos extremos tenemos la economía dirigida y la economía de mercado, que son extremos. Ahora en medio tenemos, dentro de la economía de mercado, variaciones. Una de las variaciones es el capitalismo de Estado, que es una economía libre con una alta presencia del Estado. Y del otro lado, en el campo de la economía dirigida, hay también sus variaciones. Y dentro de esas variaciones, tú tienes el socialismo tradicional que existe, por ejemplo, en Cuba, donde el Estado tiene un control absoluto de la actividad económica. Y tiene los chinos, la economía china, que también es socialista, pero que ha permitido ya la inclusión, el desarrollo de fórmulas y formas de producción que son de hecho capitalistas.
Bueno, esos son los elementos fundamentales de este tema, que estaremos trabajando en una actividad tipo cuestionario, como hemos hecho en semanas anteriores. Muchas gracias.